Desde hace mucho tiempo sentía un llamado en el fondo de mi corazón y me salió ese post espectacular que decía, podía vivir la vida a mi manera. Yo soy Laura Hoyos, yo soy mamá de un hermoso niño de 1 año y 4 meses, soy comunicadora social, esposa, mamá perruna, hija, hermana, bueno, muchos roles, una mujer con muchas preguntas, en búsqueda de muchas respuestas. Empecé la mentoría en octubre del 2023 y estoy recién graduada. ¿Por qué decidiste Sí. ingresar? Yo desde hace mucho tiempo sentía un llamado en el fondo de mi corazón. Yo sabía que había algo que me decía que tenía que ir un paso más allá, que buscara, pero la verdad estuve muy refugiada en las excusas, en ahorita no tengo tiempo, digamos que no había tomado el paso de dejarme guiar, que creo que era lo que yo estaba necesitando. Quedo embarazada, tengo a mi bebé y a mí el posparto me da 3 vueltas, las hormonas, se me revoluciona la vida totalmente, entonces empiezo a sentirme muy perdida de mí, como muy desconectada de mi ser, porque pues obviamente estaba todo en función de mi hijo. Ese llamado que yo tenía se hace cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Me acuerdo que un día estaba en Instagram y me salió ese post espectacular que decía, podía vivir la vida a mi manera, que como me la imaginaba, y yo pues tan soñadora decía, como, ¿qué tengo que hacer para poder tener esa vida? A pesar de que yo tengo una vida linda, pero yo sabía que había algo más. Y a medida que fui como llevando el proceso, dije, si no es ahora, no es nunca. Me encantó que fuera un proceso guiado de un tiempo largo. Digamos que yo no quería como, hay una terapia de 2 días y ya no, sino que quería algo que me acompañara, que me ayudara como a trabajar en mí, que las mejores decisiones que he tomado en la vida, la verdad. ¿Cuál fue esa transformación que te dio la mentoría? O sea, ¿cómo llegaste y cómo te vas? Yo quería encontrar respuestas, yo quería entender cuál era el propósito de mi alma, porque eso era algo que me estaba resonando mucho. Yo renuncié a mi trabajo, empecé a darme cuenta que había cosas que ya no resonaban conmigo, pero todavía no entendía ese propósito del alma, cómo se encontraba, o sea, cómo era que uno un día se iluminaba y charán, y como que todo se aclaraba, pero lo lindo es que en el camino me doy dando cuenta que no era llegar a un propósito que me dijeran como tu propósito del alma es hacer esto, sino que realmente el camino y esa búsqueda hacen parte del propósito, de conocerse, empiezo a reconectarme conmigo, a recordar quién soy, a recordar lo que me gusta, que me hace ser auténtica, que esa era una de las preguntas que más también tenía en mi cabeza, cómo volver a esa autenticidad. Yo quería recuperar muchas cosas de la niña interior que sentía que había opacado un poco como por esa normativa de la sociedad y el deber ser. Entonces era como quitarme esas capas y empecé a quitar capas y capas y empieza a aparecer una Laura otra vez como más alegre, una Laura con muchas preguntas, una Laura mucho más conectada con su hijo, con su esposo, con su familia. Si nos pudieras decir, mi Lauri, 3 logros o 3 regalos que te dio la mentoría, ¿cómo nombrarías esos 3 logros o esos 3 regalos? El primero sería poder volver a conectar conmigo y volver a encontrarme. El segundo son las herramientas, el kit de emergencias para cada situación, porque pues el día a día nos va llevando a muchas cosas que son difíciles o muchas cosas que a veces no entendemos y buscar esas herramientas, buscar la tranquilidad, poder meditar, poder hacer ejercicios que te conecten contigo otra vez, con las señales de mi cuerpo, con lo que soy como persona y a perder el miedo. Yo tenía mucho miedo de decir que sí, yo tenía mucho miedo de dar ese salto y la verdad es que si uno no se arriesga, pues no hay cómo comprobar que había un antes y un después. Tú que te arriesgaste, ¿no? Y viviste el proceso, ¿qué les podrías decir a esas personas que en este momento están dudando si ingresar o no ingresar a la mentoría? A esas personas que están interesadas en la mentoría les diría que tomen el riesgo, es de verdad de las experiencias más lindas que yo he podido vivir. A veces sí asusta un poquito el tema de la inversión, el tema del tiempo, pero la verdad es que uno cuando quiere, uno le saca el tiempo a todo. Y el tema de la inversión, yo soy partidaria de invertir en uno. Cuando uno está trabajando para uno, todas las cosas empiezan a fluir. Invertir en uno es el mejor gasto y la mejor inversión que puede uno hacer en la vida. ¿Cuál fue tu parte favorita de la mentoría? Plus número uno es tener la mentora para ti, o sea, como sentirla tan tuya. En verdad uno se siente sostenido y yo creo que es lo que necesitamos. Para ti, que fue como lo más retador, que igual, aunque fuera muy retador en ese momento, tú dijiste como, bueno, voy para adelante, ahorita que estás del otro lado lo puedes ver en retrospectiva. Mantenerme constante. El segundo fue enfrentarme en la parte de relaciones. Por ejemplo, haber creído que las cosas estaban bien, por decir algo, con mis papás y darme cuenta que había cosas que sanar. Y me pareció muy lindo, pero me pareció duro.
como uy, tener esas conversaciones difíciles, esas conversaciones valientes. ¿Qué hubiera pasado si tú no hubieras tomado la decisión de ingresar a la mentoría? ¿Qué crees que hubiera cambiado o qué crees que se hubiera mantenido igual o qué crees que tú hubieras perdido? ¿Cuál hubiera sido ese riesgo de no haber tomado la mentoría en ese momento? Si nos podemos imaginar ese escenario hipotético. Pues que seguiría en mi zona de confort. Yo creo que seguiría con eso latente en la cabeza y es que es muy incómodo sentirse así, o sea, sentirse que uno quiere que haya algo y no dar el paso. Creo que si no hubiera dado el paso, hubiera disfrutado menos a mi bebé, porque a mí todo este proceso me ayudó a sanar muchas cosas, a reconectarme. Entonces, fueron unos meses donde yo estaba trabajando en mí, pero es que una mamá feliz puede hacer milagros con un hijo, con todas las personas cercanas, porque es que de verdad, como es adentro es afuera, empiezas a trabajar en ti, todo a tu alrededor empieza a fluir y a sentirse mucho más ligero y mucho más lindo, mucho más, y quizás no lo hubiera visto así si no hubiera estado en la mentoría. La mentoría me ayudó a reafirmar que yo ya no quiero volver a trabajar en una oficina 24/7 hora, nalga sentada, eso ya no va conmigo. Me aclaró como mucho ese panorama que yo podía vivir la vida que quería, la vivir de otra manera y realmente vivir de otra manera, esa a mi manera.